Bien, pasa un tanto, aunque de otra manera, con el tema de la corrupción en sentido general. Hay una corrupción dominante en el país, que es una corrupción de clase, empresarial, del poder capitalista, de los grandes empresarios capitalistas, incluyendo las corporaciones transnacionales. Hay diferentes modalidades de corrupción practicadas por ellos décadas tras décadas. Esa corrupción dominante también es la corrupción de las élites de la partidocracia, de los partidos, que cuando llegan al gobierno, ejercen funciones, son funcionarios, se convierten en partidocracia. Y ahí hay es un componente de la corrupción dominante. Y definitivamente esas dos cosas juntas generan una corrupción de Estado, un Estado delincuente. Porque ya las instituciones mismas que manejan esos políticos o que influyen en esos grandes empresarios operan funcionalmente al tema de la delincuencia y de la impunidad, porque esa es una relación de las dos cosas. Sin embargo, los grandes medios de comunicación, la gente de poder cuando habla en la televisión y todo esto, cuando se refieren a la delincuencia, se refieren a la que está en los niveles considerados de pobreza. Personas pobres. Es la delincuencia común de menor rango, que tiene expresiones en raterismo, en el microtráfico, en términos de la droga, en múltiples manifestaciones. Cuando se habla de delincuencia se refiere a eso, porque ahí hay también una línea discriminatoria de clase. Es decir, es el pobre el delincuente, es el negro el delincuente. Pero además incluso muy golpeada, muy perseguida. Y no solo los que son delincuentes, sino la gente, los excluidos, las excluidas, los marginados. La policía habla de un perfil de delincuente, y ese perfil está relacionado con ser pobre, con peinarse de una manera, con ser negro, en fin. Pero igual también eso se extiende también al sexo femenino. Y son perseguidos incluso gente que no es delincuente y permanentemente atropellado. Es una represión constante, cotidiana. No pasa así con el tema de las élites. Solo cuando explotan los escándalos o por las contradicciones en el poder, se habla de esa delincuencia, y algunos hablan por momentos de la delincuencia de cuello y corbata o de cuello blanco, como le dicen. Pero eso no está en el imaginario de la gente. El delincuente es el pobre. Este no es un país este no es un país pobre, es un país empobrecido. Y es empobrecido por la clase dominante y por la partidocracia, con la combinación de dos factores. El factor de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, de los asalariados y asalariadas, el desempleo, el subempleo, la llamada economía informal, los chiriperos, todo esto, ¿no? Esos son los empobrecidos, las empobrecidas. Y los empobrecidos y los empobrecidos no crean la delincuencia, aunque pueda haber delincuentes, o hay delincuentes de esos sectores. No, eso lo crea la delincuencia dominante, es la que crea esa, que se constituye en todo modelo. Claro, en la misma que brota de la propia pobreza, se va decantando y se van diferenciando socialmente. Están los capos, que entonces imitan a la clase dominante con sus características en términos de los lujos que se dan, de los vehículos que compran, de las mansiones, de la forma de vida, porque el modelo son los oligarcas, los ricos, los poderosos, ¿no? Y entonces eso es, ese fenómeno se va generalizando y al mismo tiempo polarizando. La parte que brota de la pobreza es, como yo le decía, la reprimida. La otra es la protegida.
Y eso tiene que ver con lo que yo le hablaba anteriormente respecto al tema de las conexiones políticas, las conexiones a nivel de los jefes militares y de todo esto. Cuando se escala hasta ese nivel, ya el propio estatus social da un grado determinado de impunidad. Por eso hay que estar muy con los ojos abiertos, porque como se está manejando el tema de corrupción e impunidad en la República Dominicana, es absolutamente insuficiente. Hay un manejo parcial de determinadas vertientes de la misma, esto muy influido por los que tienen el poder de decisión en esas cosas y por el patrón de Estados Unidos que tiene intervenido esos organismos en la República Dominicana. Pausamos de nuevo y ya venimos en el próximo segmento. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.